Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Su Caso en Casa. Qué alegría encontrarnos a esta hora todos los días para hablar de temas tan interesantes, esos temas que tenemos en común. Y el de hoy, pues yo sé que va a generar muchas inquietudes por parte de ustedes, tiene que ver con la equidad de género, derechos y oportunidades. Igualdad de oportunidades, pues sí, señores y señoras, vamos a hablar de género, así que yo los invito para que participen a través de nuestras líneas telefónicas. Estamos en directo a través del 232-4604 y 018-5150-15. Estamos en Su Caso en Casa, este es el consultorio jurídico de Teleantioquia para que ustedes encuentren las respuestas a tantos casos de su vida cotidiana. Nuestro correo electrónico se los quiero recordar para que nos sigan escribiendo sus mensajes y propuestas de temas y nos cuenten su caso en casa, @teleantioquia.com.co. Y no solamente interactúan con nosotros en nuestro correo, en las líneas telefónicas durante la emisión del programa en directo, también lo pueden hacer en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como numeral Su Caso en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook estamos como Canal Teleantioquia. El concepto de equidad de género, les cuento, hace referencia a la construcción de relaciones equitativas entre hombres y mujeres, desde sus diferencias, tanto como a la igualdad de derechos y el reconocimiento de su dignidad como seres humanos y a la valoración equitativa de sus aportes a la sociedad. Aquí hablamos entonces de esos derechos que tenemos y de esa igualdad de oportunidades, equidad de género. Es el tema de hoy en Su Caso en Casa. Yo los invito para que se queden con nosotros durante esta media hora, porque su caso también puede estar en casa. Bienvenidos. ¿Qué se entiende por género? ¿Qué es equidad de género? ¿Cuáles son los derechos más vulnerados, además, en nuestro medio cuando hablamos de equidad de género? Yo los invito para que participen nuevamente. Estamos en directo, las líneas telefónicas 232-4604 y 018-5150-15. Está con nosotros la doctora Diana Londoño Vázquez. Ella es abogada, especialista en Derecho Internacional Humanitario, docente universitaria además. Gracias por estar acá, doctora Diana. Bienvenida. Gracias a ti, Yasmin, por la invitación. Buenas noches para todos los televidentes con este tema tan importante. Hay una actividad importante por allá a finales del mes de noviembre, doctora Diana, y la comentábamos ahora, y tiene que ver precisamente con el género, con la mujer, con la no violencia contra la mujer. Es correcto. Es como el 27 de noviembre. El 25 de noviembre es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, y es una conmemoración, más que una conmemoración, es una invitación a que la violencia contra la mujer cese desde el concepto de género y de equidad de género y de igualdad de género. Así es una reflexión, es concientizarnos también sobre esos derechos y esos deberes. Doctora Diana, ¿qué se entiende por género? Porque en nuestra sociedad se viene hablando de género y de equidad de género en los últimos años como con más fuerza. Lo que pasa es que el género siempre lo hemos confundido con el sexo. Sí. Entonces, yo soy sexo femenino, entonces soy género femenino. Soy sexo sexo masculino, género masculino, y eso no es cierto. ¿A qué se refiere? El género lo que hace referencia es al tipo a las relaciones que existen entre hombres y mujeres en una sociedad determinada, y los roles, las posibilidades, las oportunidades que le asigna esa sociedad a ese género, como hombre o como mujer, partiendo obviamente de las mismas diferencias y de las capacidades individuales de cada género, de hombre o de mujer. Pero cuando hablamos de esos roles, ya sea roles de género, ya sea como hombre o como mujer, ¿a qué nos referimos específicamente? Con ejemplos, doctora Diana. La mentalidad, la actitud, la visión que tú tengas de tu personalidad, de tu conciencia frente a la sociedad. Entonces, no por el hecho de que yo tenga un cabello largo y utilice falda, se me puede catalogar como mujer, ¿sí? Sí. Porque puedo tener un sexo masculino, pero generar o tener un pensamiento de mujer. Muy bien, entonces hablamos de género, pero también hablamos de equidad de género, de igualdad de oportunidades. Es el tema de hoy en Su Caso en Casa. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, nuestras líneas telefónicas están abiertas para que participen. Si alguna vez mujeres han sentido vulnerados sus derechos y quieren contarnos alguna historia, algún caso
Lo pueden hacer a través del 232-4604 y 018-051-5015. Ya definimos lo que es género, doctora Diana. Ahora, ¿qué es equidad de género? Bueno, cuando estamos hablando como de una balanza. Yo hablo de equidad y me imagino inmediatamente la balanza. Y sería muy bueno aclarar que no es lo mismo igualdad de género a equidad de género, porque la equidad de género tiene que partir de la diferenciación que existe desde el punto de vista biológico entre hombre y mujer. Sí. Es la construcción, la equidad de género es la construcción de relaciones equitativas entre hombres y mujeres al interior de la sociedad y que no haya ninguna clase de discriminación en razón de su género. O condición. O de su condición, o de su punto de vista, o de su aptitud individual o subjetiva. Muy bien. El tema de hoy, equidad de género, los mismos derechos, las mismas oportunidades. ¿Ustedes qué creen? Las líneas telefónicas las van a ver en pantalla, pero también en Twitter, numeral, su caso en casa, @Teleantioquia, y en Facebook como canal Teleantioquia Doctora Diana. A mí me encanta hablar del tema de los derechos, o sea, obviamente, pues los deberes los tenemos muy claros, pero también tenemos unos derechos que a veces los desconocemos. ¿Cuáles son esos derechos que tenemos a la hora de hablar de equidad de género y cuáles son además los derechos más vulnerados? Tenemos derecho a ser tratados por parte del Estado y de las organizaciones gubernamentales de una manera equitativa, sin importar nuestra religión, nuestro sexo, nuestra nacionalidad, nuestra clase social y obviamente nuestro género. Tenemos derecho a ser escuchados por las autoridades para presentar denuncias en caso de que veamos vulnerado alguno de nuestros derechos con ocasión del género. Y que lamentablemente nunca denunciamos. Lastimosamente se genera muy poca denuncia. Miedo. Y eso no significa que no hayan vulneraciones o violencias basadas en género. Lo que pasa es que no las denunciamos por vergüenza, por estigmatización social, por temor, también por desconocimiento. No sabemos que hay autoridades encargadas de impulsar y proyectar y promocionar no solamente normas, sino procedimientos, programas de prevención y programas post-conflicto o post-violencia. ¿Para qué? Para poder sanar en algo esa violencia de género que se pueda generar. Y enseguida continuamos hablando de esos derechos que tanto me encantan, porque tenemos a Ana María, que está precisamente en la línea, quien nos acompaña a esta hora. Ana María, bienvenida. ¿Dónde se encuentra? Buenas tardes. Me encuentro en Medellín. ¿Cómo están? Muy bien, gracias, Ana María. La escuchamos. Bueno, yo tengo una preguntita. Y es, ahorita decía que se diferenciaban en dos tipos, el sexo y el género. Sí. El sexo es hombre o mujer y el género es femenino o masculino. Es decir, según lo que entiendo, podría ser una persona de sexo hombre y un género femenino. Que lo diferencia eso, pues, el pensamiento que tiene femenino. Sí. Es decir, que en ese caso yo podría decir que para, por ejemplo, un evento deportivo, yo podría ser un hombre, pero con pensamiento femenino, es decir, que yo podría competir con las mujeres. ¿Entendimos la pregunta, Sí. doctora Diana? Gracias, Ana María, por participar hoy en su caso en casa. En virtud del concepto de equidad de género, sí, en virtud del concepto de igualdad de género y en virtud del enfoque diferencial, sí lo podría hacer perfectamente. De hecho, la Corte Constitucional en la sentencia C-588 de 1992 fue muy clara, muy enfática en decir que a la persona no se le debe discriminar en razón de su sexo o de su género, sino que se deben entender como una persona humana y se le debe garantizar su dignidad humana, que es un principio constitucional que tiene obviamente piso jurídico en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Sí. Entonces, en ese orden de ideas, lo puede hacer perfectamente. Ustedes pueden seguir participando a través de nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-051-5015. Hoy estamos hablando, en su caso en casa, de equidad de género. Tenemos los mismos derechos y oportunidades, porque aquí también hablamos de derechos y oportunidades. ¿Qué otros derechos tenemos? Bueno, hay algo muy interesante, doctora Diana, y lo conversábamos ahorita antes del programa, y es en el área de la salud, en el tema de la salud. La mujer que es víctima de violencia, por ejemplo, tiene unos derechos también
en este sentido. Sí, lo que pasa es que el género, el tema de género, igualdad de género, enfoque diferencial, Sí. transversalización de género, surge como consecuencia de la innumerable violencia que ha sufrido la mujer a lo largo Así es. de los años. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que partir de ese punto, de esa diferenciación, es decir, los hombres no han tenido la carga de violencia que ha pesado sobre las mujeres durante todo este tiempo. A raíz de eso es que se enfocan más o se desarrollan más programas en favor de la mujer, como por ejemplo las denuncias por internet de casos de inasistencia alimentaria, que es una de las formas de violencia económica, por ejemplo los accesos a las entidades encargadas de recepcionar denuncias como la Fiscalía General de la Nación, comisarías de familia. Ya existe en Medellín el programa de duplas que las orientan en su totalidad respecto de dónde ir, cómo presentar una denuncia, cómo realizarla. Eso ya respecto del punto de vista de la violencia. Y no puedo dejar de hablar de la ley 1761 de 2015, que es la ley del feminicidio, llamada también Rosa Elvira Celi, Sí. que surge A raíz de un como caso. consecuencia, exactamente, como consecuencia de qué, de una violencia que se venía ejerciendo en contra de una mujer, sí, y que en razón de esa condición de ser mujer fue que fue asesinada. Entonces, en ese orden de ideas, ahí viene todos los derechos que tiene la mujer, sí. Por eso es que hay muchas veces que llegan los hombres y nos preguntan, y para mí no hay programas, y para mí no hay derechos. Sí, también los hay, señores, también los hay, pero por favor entiendan que es que venimos de una época en donde toda la violencia se ha recaído sobre la mujer y se le ha dado una inferioridad y una minimización a nivel social demasiado grande, y por eso es que ahora tenemos que desquitarnos de todo lo que le hicimos a las mujeres. Así es, vamos a saludar a Orlando, que se encuentra en el municipio de Barbosa. Bienvenido, Orlando, gracias por acompañarnos en Su Caso en Casa. Muy buenas noches, para felicitarlos por el programa y para hacerle Gracias. una pregunta a la doctora. Adelante, por supuesto. Doctora, a raíz del proceso de paz hablaron mucho sobre una cosa que yo no alcanzo a entender, y es que que el hombre no es hombre, sino que a través de su crecimiento se va haciendo hombre, y la mujer no es mujer, sino que a través de su crecimiento se va haciendo mujer. Pues me gustaría que me explicara eso, porque realmente no alcanzo a entender cómo es eso, si uno pues prácticamente nace hombre, nace mujer. Por supuesto. Y desde el punto de vista religioso, Dios creó hombre y mujer para, pues, en forma natural. Por supuesto, Orlando. Bueno, Gracias por su opinión. Además, pues yo tampoco entiendo eso, doctora. Diana, a ver si entendemos un poco, porque está como un poquito confuso. Lo que pasa es que no deja de ser hombre y no deja de ser mujer desde el punto de vista biológico. ¿Ya? Sí. Y desde el punto de vista de la sexualidad va a seguir siendo hombre y va a seguir siendo mujer. Pero si ese hombre tiene una mentalidad femenina, que es lo que es el género femenino y el género masculino, ahí es donde radica la diferencia. La sexualidad, don Orlando, no se va a variar. El hombre va a seguir siendo hombre y la mujer va a seguir siendo hombre desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista sexual. Pero el género, la invitación que nos hace el género es a que le respetemos su mentalidad. Ya. Repito, si ese hombre, ¿sí?, que tiene apariencia de hombre, que tiene órganos genitales de hombre, tiene una mentalidad de mujer, debemos respetarle esa mentalidad, y ese hace parte de sus derechos. Un derecho es el artículo 16 de la Constitución Nacional, el libre desarrollo de la personalidad. Ese hombre se quiso exteriorizar y desarrollar libremente como si fuera una mujer, género femenino. Hay que respetarle la situación, y viceversa. La mujer con falda, cabello largo y órganos genitales de mujer puede desarrollar un género masculino y jugar fútbol, manejar volqueta. Por ejemplo, yo recuerdo un caso de una empresa que asesoré en donde ellos querían contratar una mujer que fuera conductora de volqueta. Sí.
Y que además las debe, pues no creo que haya muchas, Y son poquitas. exactamente, y querían una mujer, la empresa quería a la mujer y obviamente me consultaron sobre el tema. Sí. Yo les dije, usted tiene todo el derecho de hacer la convocatoria únicamente para el género femenino. Y la respuesta de la colectividad fue, pero si eso es un trabajo de hombres. Es que ahí es donde está el problema, doctora Diana. Muchas veces cuando hablamos de género y cuando hablamos de equidad de género, bueno, sin irnos a extremos, o una posición muy feminista o una posición muy machista. Es que yo me atrevería a decir, obviamente hay labores que son más arriesgadas y profesiones que, digamos, entre comillas, históricamente y cultural y socialmente se han entendido como si fueran unas de hombres y otras de mujeres, pero todos están en capacidad también de, por decirlo de alguna manera, de desempeñar ciertas labores. Es ¿cierto? Correcto. El hecho es que no vamos a discriminar, que ahí es que donde entra el tema porque de es mujer discriminación. o género femenino o porque es hombre o género masculino No lo puede hacer. no lo puede hacer o no vamos a hacer la convocatoria para X o para Y. Así es. Yo conozco, aquí está el mono Evans en esta cámara, yo conozco también mujeres camarógrafas. Usted verá si cambiamos ahorita de papeles después de la pausa. Vamos a saludar a Beatriz, que está en la línea, ella nos acompaña en el municipio de La Ceja. Bienvenida, Beatriz. Gracias. Adelante con su inquietud. Gracias. Primero que todo, pues quiero sentar mi precedente de que estoy completamente en desacuerdo con esta cuestión de lo del género. Sí, señora. Soy católica y, como dijo el Señor hace un ratico, Dios los creó hombre y mujer. Así es. Entonces todo esto me parece una alcahuetería y una sinvergüencería. Pero pensando en que todo esto se podía prestar para grandes confusiones, yo me haría una pregunta, y no sé si es una pregunta un poco boba, pero la voy a hacer. Digamos, yo soy hombre sexualmente, ¿cierto? Sí. Físicamente, pero tengo mi género femenino, entonces yo tendría derecho a pertenecer o exigir que me recibieran en un convento. Y asimismo, yo soy mujer físicamente, pero me siento de género masculino. Tendría el derecho de exigir que me recibieran en un seminario para meterme como sacerdote. Beatriz, Porque y no es son una... mis derechos como género. Muy interesante su reflexión y no es una pregunta boba para nada, Beatriz. Gracias por participar Bueno, hoy en el programa. Gracias por recibirme. A usted por participar. Feliz noche. Lo mismo. Doctora Diana, la respuesta para ir a pausa. Me refiero nuevamente a la sentencia C-588 de 1992. A las personas no se le debe ni discriminar ni poner en situación de desigualdad o de inequidad en razón de su género, de su sexo, o de su sexualidad. Y obviamente, si pasa los requisitos o cumple los requisitos de admisión de esa entidad, lo deberían de recibir. Obviamente no podemos dejar de lado que ya existen los cambios de género, no solamente desde el punto de vista biológico, sino desde el punto de vista legal. Ya se puede cambiar el nombre de Diana a Diano o de Carlos a Carla. Y obviamente ya se pueden hacer las respectivas correcciones ya desde el punto de vista médico para efectos de adecuar su personalidad a su apariencia física. Así es. Bueno, y cuando se habla de equidad de género aparece también otro concepto y es las nuevas masculinidades. ¿A qué se refiere? La respuesta la tendremos después de la siguiente pausa. Muy breve, en su caso en casa estamos hablando hoy de equidad de género, los mismos deberes, las mismas derechos, las mismas oportunidades. Volvemos en un minuto.
Regresamos a Su Caso en Casa. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de equidad de género, los mismos derechos, las mismas oportunidades. ¿A qué se refiere el género y la equidad de género? Y sobre este tema es muy importante que tengan presente lo siguiente, para recordar. El concepto de género, como lo decíamos ahorita, hace referencia al tipo de relaciones que se establecen entre hombres y mujeres de una sociedad particular, teniendo en cuenta las características, los roles, las oportunidades y las posibilidades que el grupo social asigna a cada uno de aquellos y aquellas que la conforman, sin ninguna clase de discriminación en razón de sus capacidades individuales y subjetivas. El concepto de equidad de género hace referencia a la construcción de relaciones equitativas entre hombres y mujeres, desde sus diferencias, tanto como a la igualdad de derechos, al reconocimiento de su dignidad como seres humanos y a la valoración equitativa de sus aportes a la sociedad. Asegurar la igualdad de género entre niños y niñas significa que ambos tienen las mismas oportunidades para acceder a la escuela, así como durante el transcurso de sus estudios. En virtud de la equidad de género se estableció en 2011 la ley de cuotas, que implica que la entidad pública cuente como mínimo con un 30% de participación femenina, tanto en los cargos de máximo nivel decisorio, entendidos como los de mayor jerarquía, en las entidades de las 3 ramas y órganos del poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal, y en los del otro nivel decisorio, aquellos cargos de libre nombramiento y remoción que también integran el nivel directivo. Y en eso se ha avanzado en este tema, doctora Diana. Las nuevas masculinidades, de las que hablábamos ahorita antes de ir a la pausa, cumplen un papel fundamental y preponderante en la equidad de género. Es así como en los acuerdos internacionales del Cairo o Beijing ya hacían una referencia expresa al papel de los hombres en la promoción de la igualdad de género en todas las esferas de la vida, incluyendo a la familia y a la comunidad, llevando a los hombres a asumir su parte de responsabilidad por su comportamiento en las esferas social, sexual y reproductiva, así como por sus papeles social y familiar. Y en este sentido, es bien interesante profundizar un poquito más en este tema de las nuevas masculinidades, doctora Diana. Por nuevas masculinidades no se debe entender ni un hombre que sexualmente, físicamente, biológicamente deje de ser hombre, ni que en su género deje de ser masculino. Las nuevas masculinidades hace referencia a que el hombre, sin dejar de ser hombre, asuma roles que han sido atribuidos a la mujer exclusivamente, por ejemplo, el cuidado de los niños, las labores domésticas, la alimentación, ¿sí? La alimentación desde el punto de vista de la preparación de los alimentos. Y no dejan, eso no hace que el hombre sea menos hombre, eso no hace que el hombre pierda su masculinidad. A eso, esa es la invitación de las nuevas masculinidades. Señor hombre, asuma su rol como hombre, ¿de acuerdo? Sin generar violencia, con énfasis o con el objetivo de minimizar la violencia, reducir la violencia, reparar la violencia que venimos hablando, de la que ha sido víctima la mujer a lo largo de la sociedad, a lo largo de la historia, y poder que el hombre haga roles o funciones que han sido propias de la mujer. Doctora Diana, me atrevo a decir que se viene a hablar de equidad de género en los últimos años, de ahí no es nada gratuito que se creen figuras como las secretarías, por ejemplo, las secretarías de equidad de género. ¿Qué función cumplen? Hablando ya del tema de Estado y como la protección y la garantía de esos derechos para las mujeres, sin ser extremistas, vuelvo y digo, como feministas o machistas, sin asumir ninguna posición. Yo me atrevería a decir que las secretarías de equidad de género a nivel departamental y a nivel municipal surgieron no hace más de... Son muy recientes, sí, esas figuras, sí. 8, 9 años sí, aproximadamente. O sea, entonces mira que tenemos todavía una brecha de inequidad respecto de la mujer grandísima. ¿Qué hacen esas secretarías? Fomentan, realizan programas, capacitaciones, cumplen los acuerdos municipales y las ordenanzas municipales que hablan sobre la equidad de género y la no violencia contra la mujer, la erradicación de la violencia contra la mujer y la sensibilización respecto del fin de la violencia contra la mujer. Y la verdad se ha avanzado bastante en el tema. Saludamos a Ana María. Rápidamente, Ana, que ya nos queda un minutico para despedirnos. ¿Su inquietud cuál es? Bienvenida.
Aló, buenas noches. Adelante. Bueno, Ana, se nos acaba el tiempo. Yo le voy a pedir un favor grande y es que nos espere después de que se acabe el programa para que la doctora Diana la atienda por línea interna. Gracias por estar hoy en Su Caso en Casa. Ya no nos queda tiempo, 50 segunditos. Doctora Diana, gracias por acompañarnos hoy en el programa y tenemos pendiente el tema de la violencia contra la mujer desde el punto de vista legal, como esa ruta de atención para las mujeres. Gracias a ti, Yasmín, nuevamente por la invitación y a todos los televidentes para que nos cambiemos el chip. Cambiemos el chip. Promesa de compraventa de bienes inmuebles es el tema del próximo lunes en Su Caso en Casa. Ustedes, gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes nos acompañan en las mañanas. Chao.